Buenos días. Mi nombre es María Prieto Rozado. Soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 2 de noviembre, hace 20 grados y viento de poniente de 40 kilómetros hora. Y voy a dar mi sesión sobre la clasificación de los linfomas cutáneos primarios. Si quiere. Vale, este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Voy a hacer una pequeña introducción con la definición de lo que son los linfomas cutáneos primarios, luego hablaré un poquito de la clasificación y después me meteré a explicar sobre todo los tipos más importantes y los cambios que ha habido en la última clasificación de los linfomas tipo T y tipo B. Bueno, los linfomas cutáneos primarios son un grupo heterogéneo de neoplasias cutáneas que derivan de linfocitos T o B y en algunos casos también de células natural killer, sin evidencia de afectación extracutánea al momento del diagnóstico. Histológicamente se comportan como linfomas no Hodgkin extranodales y realmente no son excesivamente frecuentes, aunque parece ser que en las últimas décadas se está viendo un aumento en la incidencia. En general también son patologías bastante indolentes que tienen evolución durante muchos años y es de baja malignidad, pero existen algunos subtipos específicos que sí que van a tener una gran malignidad. Bueno, me parece importante remarcar la diferencia entre el linfoma cutáneo primario y un linfoma sistémico que tiene afectación cutánea secundaria, ya que los linfomas cutáneos primarios son entidades clínicas específicas y diferenciadas, que van a presentar una evolución clínica y un pronóstico diferente. Y no solo eso, sino que también se han encontrado diferencias a nivel genéticas e inmunistoquímicas con respecto a los linfomas sistémicos que serían morfológicamente similares al linfoma cutáneo primario, como translocaciones cromosómicas específicas, expresiones de oncogenes. A principios de 1980 únicamente se conocían como linfomas cutáneos primarios la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary, y todo lo demás se incluía dentro de las afectaciones cutáneas por linfomas sistémicos. Progresivamente, a lo largo de la década de los 90, los avances en inmunistoquímica permitieron definir nuevos tipos de linfomas cutáneos primarios, pero hasta el momento todos ellos aparecían en las listas de los linfomas sistémicos que se utilizaban por parte de hematología, lo que hacía que la mayor parte de estos pacientes acabaran teniendo tratamientos innecesariamente agresivos. De esto se dio cuenta la Organización Europea del Tratamiento e Investigación del Cáncer, sacando así por primera vez en 1997 la primera clasificación específica de los linfomas cutáneos primarios. Que era una clasificación bastante sencilla, donde enumeraba los diferentes tipos de linfomas cutáneos, junto con la frecuencia de aparición de los mismos y la supervivencia a 5 años. En la tercera edición de la Organización Mundial de la Salud en 2001 ya incorporaron esta nomenclatura, aunque no introdujeron los linfomas tipo B. Y ya por último, en la cuarta edición, en 2005, se hizo un consenso entre la Organización Mundial de la Salud y las guías europeas para crear una clasificación de los linfomas cutáneos primarios específica con una nomenclatura común, que se revisó en 2016 y luego por último la quinta edición salió en 2018, que es en la que voy a basar la sesión. Esta es a grandes rasgos la clasificación de los linfomas cutáneos, que se divide en dos grandes grupos, los linfomas tipo T y los linfomas tipo B. Y luego se va dividiendo en diferentes subtipos según pues, diferencias a nivel clínico, histopatológico o inmunofenotípico. Es importante conocer esta clasificación ya que nos va a permitir hacer un diagnóstico lo más específico posible, lo que nos va a dar más información sobre la evolución que va a tener nuestro paciente, el pronóstico del mismo y también qué tratamiento va a ser el más indicado. En la guía de 2018 se introdujeron una serie de cambios con respecto a las anteriores. Por un lado, a nivel de los linfomas tipo B, se introdujo de forma provisional una nueva entidad, que es la úlcera mucocutánea Epstein-Barr positiva, y también se introdujo por fin como un linfoma cutáneo primario al linfoma de la zona marginal, porque hasta ese momento era incluido como un linfoma extranodal tipo MAC. A nivel de los linfomas tipo T también hubo cambios. Se introdujo la infección crónica activa por virus Epstein-Barr y también como entidad provisional el linfoma de células TCD8 primario acral. Y también se introdujeron algunos cambios de papulosis linfomatoide y el trastorno linfoproliferativo cutáneo CD4 positivo de células pequeñas medianas. Y bueno, vamos a pasar con los linfomas cutáneos primarios. Los linfomas tipo T son mucho más frecuentes que los tipo B. De hecho, representan hasta el 80% de todos los linfomas cutáneos primarios. Pero no solo eso, sino que dentro de los mismos, la mucosis fungoide, el síndrome de Sézary y los trastornos linfoproliferativos CD30 positivo van a constituir el 90% de todos los linfomas tipo T.
Por lo tanto, el resto de las entidades son mucho menos frecuentes. Cabe destacar 3 subtipos porque tienen una gran agresividad. En general, la supervivencia de los pacientes que tienen linfomas cutáneos tipo T está entre el 80 y el 100% a los 5 años. Pero aquellos pacientes que presentan linfomas extranodales TNK tipo nasal, linfoma de células T gamma delta y el linfoma de células T periférico no especificado, van a tener una supervivencia a los 5 años que no llega ni siquiera al 20%. Bueno, voy a hablar un poquito de algunos tipos, sobre todo de los más frecuentes y después de aquellos en los que ha habido cambios. La micosis fungoide es el tipo más frecuente, tanto de linfoma cutáneo primario en general, que constituye un 50%, y en específico del linfoma cutáneo de células T, que representa el 60% de todos ellos. La incidencia es de 0,4 por cada 100.000 habitantes y se suele producir en hombres de mediana edad, entre 50 y 60 años. Es una patología que tiene un proceso de evolución bastante lento y bastante indolente y en general un buen pronóstico, aunque va a depender del estadio en que nos encontremos. Clínicamente va a tener una evolución característica. Empieza con un parche bien delimitado, eritematoso, ligeramente descamativo, un poco pruriginoso, que se suele producir en las zonas no fotoexpuestas, sobre todo en los glúteos y en la zona del tronco. Con el tiempo va evolucionando y va haciendo placas más infiltradas, más descamativas, y acaba dando lugar pues, a lesiones como estas, que van a ser múltiples tumores excrescentes. Existe también, todavía podría evolucionar aún más y dar lugar a una eritrodermia completa. Bueno, a nivel de la histología, cuando vemos este tipo de tumor, también va a cambiar según el estadio, digamos, en el que nos encontremos. En el caso del parche vamos a tener un infiltrado en banda liquenoide de linfocitos atípicos, la mayoría en la zona de la epidermis, porque el micosis fungoide va a tener un importante epidermotropismo. En el caso de la placa tenemos todavía más marcado el epidermotropismo. De hecho, se producen hasta unos pequeños nidos de linfocitos atípicos en la epidermis, que es lo que se conocen como microabscesos de Pauthier. Y también se extiende esta infiltración ya a las capas más superficiales de la dermis. Y ya en la fase de tumor vamos a tener infiltrados ya dérmicos que pueden llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Se puede incluso perder este epidermotropismo y las células tumorales aumentan tanto en tamaño como en número. Bueno, ahora un poquito sobre el síndrome de Sézary, que realmente se pensó durante mucho tiempo que era como la evolución de la micosis fungoide, pero a día de hoy se sabe que es un linfoma diferente. Es mucho menos frecuente, solo un 5% y exclusivo de adultos. Clínicamente se va a caracterizar por una tríada de eritrodermia, linfadenopatías generalizadas y linfocitos T neoplásicos, que es lo que se conocen como células de Sézary, tanto en piel como en ganglios linfáticos y en sangre periférica. Y es intensamente pruriginoso. El pronóstico ya en este caso es mucho peor, con una supervivencia únicamente del 25% a los 5 años. Bueno, para el diagnóstico en sí, los hallazgos histológicos son bastante inespecíficos, se parecen bastante a los de la micosis fungoide, pero se puede hacer la demostración de linfocitos T en sangre periférica, que junto con un recorte absoluto mayor de 1000 células o algunas anomalías inmunofenotípicas específicas, puede hacer el diagnóstico. Bueno, esto me parecía simplemente importante tener en cuenta que la micosis fungoide y el síndrome de Sézary van a tener una estadificación y un TNF diferente al resto de los linfomas cutáneos tipo T, y que el principal factor pronóstico va a ser la extensión al momento del diagnóstico. Y bueno, esta estadificación que nos va a permitir tanto determinar el pronóstico del paciente como qué tratamiento es el preferible para nuestro paciente, que va desde los estadios más precoces, pues corticoides tópicos o terapia fotodinámica, en estadios ya con una afectación más extensa, poliquimioterapias o retinoides orales. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las novedades incluidas en la lista de los linfomas tipo T. Por un lado, dentro de los trastornos linfoproliferativos CD30 positivos, que también son un grupo muy frecuente, representan el 30%, se va a dividir en 2 subtipos, el linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario y la papulomatosis linfomatoide, que más que 2 tipos diferentes son más bien como los 2 extremos de un mismo espectro, ya que comparten clínica, histología e incluso inmunofenotipo. En esta nueva guía clasificación del 2018 se han incluido algunos subtipos nuevos de papilosis linfomatoide, como es el tipo D, que se parece bastante al linfoma cutáneo citotóxico epidermotrópico, pero con una mucha menor agresividad, el tipo E, que es angiocéntrico, o incluso un subtipo que se caracteriza por reordenamientos cromosómicos en locus específicos.
Clínicamente, el linfoma anaplásico de células grandes se va a ver como una pápula o tumor solitario localizada y que tiende a la ulceración. Es bastante frecuente, un 12% de todos los tumores linfomas cutáneos de tipo T. Es frecuente sobre todo en edad media y tiene muy frecuentemente recidiva cutánea local y extensión, pero que suele ser únicamente en los ámbitos regionales en un 10% de los casos. Aún así, la supervivencia de los 5 años sigue siendo muy buena, hasta el 95%. Y luego tenemos la papulosis linfomatoide, que es una enfermedad recidivante, crónica, en la que van a aparecer lesiones cutáneas papulonecróticas que se resuelven espontáneamente. Pero cuando nosotros hacemos una biopsia, en la histología vamos a ver realmente características del linfoma más agresivo, el 30 positivo. Esto puede aparecer a cualquier edad, aunque suele aparecer más entre los 35 y 45 años, y es característico ver lesiones en diferentes estadios. Es importante porque se asocia a otros trastornos linfoproliferativos, pero bueno, a pesar de eso, el pronóstico es excelente y la supervivencia de los 5 años es del 99%. Esta es la clasificación de los subtipos con los nuevos que se han incluido en la última clasificación, pero realmente solamente tiene implicación para el diagnóstico porque no afecta nada ni en el pronóstico ni en el tratamiento. Otra nueva entidad de la clasificación del 2018 es la enfermedad crónica activa por virus Epstein-Barr en la infancia. En realidad, estas dos van a ser representaciones cutáneas de la infección crónica por el virus Epstein-Barr y tiene importancia porque tienen riesgo de progresar a linfoma sistémico de células T o linfoma de células natural killer. Dentro de la misma se diferencian dos entidades. El trastorno linfoproliferativo tipo hidrobaciniforme, que está mediado por linfocitos TCD8, y las reacciones de hipersensibilidad a las picaduras de mosquito, que realmente es simplemente la aparición de lesiones ulceradas tras la picadura de mosquitos. El trastorno linfoproliferativo tipo hidrobaciniforme ya sí que tiene algo más de interés. Realmente es una patología muy rara que aparece en la infancia, sobre todo en las zonas de Asia y de América Central, y va a cursar en brotes intermitentes que se desencadenan por la exposición solar. Por lo tanto, vamos a tener la aparición de lesiones ampollosas que luego forman costras y terminan formando cicatrices en zonas fotoexpuestas, sobre todo en la cara y en los brazos. Pero existen casos más graves que además de tener lesiones muy amplias, ulcerosas, se van a acompañar pues, síntomas sistémicos como fiebre y hepatomegalia y adenopatías. En general tiene un mal pronóstico porque tiende a progresar a leucemia y realmente no tiene ningún tratamiento específico. Se pueden tratar con quimioterapias, radioterapia, etc. Otra nueva entidad en la clasificación de 2018 es el linfoma cutáneo primario acral de células T CD8, que es una entidad provisional. Es también bastante raro, aparece en hombres adultos y clínicamente se caracteriza por la aparición de una pápula o nódulo solitario de crecimiento muy lento en zonas sacrales, característicamente en la oreja. Y vamos a ver si hacemos una biopsia, un infiltrado por células TCD8 con características de malignidad, pero un comportamiento indolente. Y de hecho el pronóstico es excelente con una supervivencia del 100% y en los casos típicos ni siquiera se recomienda que se estadifique. Y el tratamiento puede ser o la extirpación o la radioterapia, porque al final es muy localizado. Otra entidad provisional es el trastorno linfoproliferativo cutáneo primario de células T pequeñas o medianas, que realmente es una entidad que ya se incluyó en la clasificación del 2005 como linfoma cutáneo de células T CD4 pequeñas o medianas. Pero realmente la evolución de la patología es una evolución muy indolente, por lo que se ha cambiado el nombre de linfoma a trastorno linfoproliferativo. La clínica es simplemente una placa o tumor solitario, generalmente en la cara o en el cuello, y presenta una evolución indolente, como hemos dicho antes. El pronóstico es bastante excelente y de hecho suele tener una resolución espontánea. A nivel histológico lo que se ven son infiltrados dérmicos densos de células TCD4 pequeñas y medianas y una pequeña proporción, menos del 30% de células pleomórficas grandes. Esto es importante porque nos vamos a encontrar con casos en los que vamos a tener pacientes que presentan estas lesiones típicas, pero o generalizadas o de crecimiento mucho más rápido. Y si le hacemos una biopsia, lo que vamos a ver es que tiene más del 30% de células T pleomórficas grandes. Y eso se incluiría en otra categoría diferente, y ya no en el trastorno linfoproliferativo de células pequeñas, sino en el linfoma de células T periférico no especificado. Y con esto voy a pasar un poco a los linfomas cutáneos primarios B, que son mucho menos frecuentes, solo un 25%, y se van a dividir en 5 tipos. El linfoma de la zona marginal, el centro folicular, que es el más frecuente, el linfoma de células B grandes difuso tipo pierna, que es el que tiene un peor pronóstico, esta nueva introducción, que es la úlcera mucocutánea positiva para Epstein-Barr,
y el linfoma de células B grandes intravascular, que también tiene un pronóstico un poco peor que el resto de los linfomas tipo B. Y voy a centrarme en explicar únicamente las dos nuevas formas. El linfoma de la célula marginal realmente ya se conocía, pero se incluía dentro de los linfomas extranodales tipo MAP, pero ya en esta última clasificación se ha incluido como un linfoma cutáneo primario. Se produce sobre todo en adultos jóvenes y clínicamente van a aparecer unas placas o nódulos solitarios eritematoviolaceos que se localizan en el tronco y en los brazos. Las recidivas cutáneas son muy frecuentes, pero la afectación extracutánea es excepcional, por lo que tiene un comportamiento muy indolente y la supervivencia a 5 años es prácticamente del 100%. Y en el caso de la úlcera mucocutánea positiva para el virus Epstein-Barr es también una nueva entidad provisional. Tenemos que nos vamos a encontrar en la clínica una lesión ulcerada, solitaria, muy bien delimitada, generalmente en la mucosa oral, también puede afectar a la piel o al tracto gastrointestinal, en pacientes inmunodeprimidos, pero sobre todo se ve en pacientes inmunodeprimidos por la edad o en inmunodeprimidos iatrogénicos. Si nosotros hacemos una biopsia de estas lesiones, vamos a ver que contienen unas células grandes, Epstein tipo B, Epstein-Barr positivo, que tienen características muy similares a las células del linfoma Hodgkin, a las células de red Epstein-Barr, con un fondo inflamatorio mixto. Realmente el proceso es autolimitado y completamente indolente, y de hecho si resuelves la inmunosupresión del paciente, por ejemplo en los casos que es una inmunosupresión iatrogénica, pues se suele de hecho curar espontáneamente. Y ya está, por último, como conclusiones, tener en cuenta la importancia y la utilidad de las clasificaciones como una herramienta para diferenciar los diferentes tipos de linfomas en la práctica clínica diaria, permitiendo así un pronóstico y un tratamiento más específico según el subtipo de linfoma. La necesidad por parte de los dermatólogos de conocer los diferentes tipos de linfoma cutáneo primario, ya que la mayor parte de ellos no van a presentar ningún tipo de clínica extracutánea al inicio de la enfermedad, por lo que es necesario conocerlo para así realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz, sobre todo en los subtipos más agresivos. Y importante también tener en cuenta que aunque los marcadores genéticos son cada vez más importantes, en el caso de los linfomas cutáneos, la integración de los datos histológicos inmunofenotípicos con los datos clínicos sigue siendo esencial para realizar un diagnóstico precoz. Y esta es la bibliografía que he utilizado. Y ya está. Muchas gracias.